Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Why, como cada martes 7:15. Hoy tenemos un programa en el que vamos a platicar sobre el tema de la razón versus la parte instintiva. O bien, hay gente que la confunde un poco con la intuición, pero vamos a hablar de estas tres facetas y por qué es importante conocer de ellas, porque mucho de lo que nosotros evaluamos, decidimos y tomamos conciencia o hacemos elecciones, perdón, finalmente depende de estas tres facetas o de estos tres aspectos que son por los cuales nosotros decidimos qué sucede afuera de nuestra vida. Bueno, voy a hacer una diferencia, primero ya entrando de lleno, entre la intuición, ¿no? Y finalmente el instinto. Se habla en los animales, tienen factores instintivos genéticamente, nacen así, ya con una programación específica, adecuada. Entre más sofisticado es el animal, pues más tiempo de crianza llevará, y hay algunos, dependiendo, que pues nunca tienen un tiempo de crianza, ¿no? Sin embargo, los seres humanos tenemos un tiempo de crianza bastante largo por los procesos que vivimos también en cuanto a nuestro desarrollo, a cómo se forja también nuestro aprendizaje, a la parte del desarrollo neuropsicológico o emocional o social. Y finalmente vivimos a partir de aprendizajes. Entonces, el instinto es muy propio de los animales. Evidentemente nosotros en teoría tenemos este instinto de conservación, de supervivencia. Y en cuanto a la parte intuitiva, es más bien propia de los seres humanos, porque la intuición pareciera que es un aspecto muy em, rápido o muy subconsciente, o sea, para nosotros no es consciente, pero es un conocimiento que aparentemente tenemos y que en ciertos momentos decimos, por aquí es, eso me lo dice mi intuición. Entonces es un conocimiento que no pasa o aparentemente no pasa por un proceso mental, por un proceso deductivo o inductivo, pues no hacemos toda una parte de la operación donde interviene la razón para hacer ese proceso y tomar una conclusión, que ese es el otro camino del humano. Tenemos la capacidad de razonamiento y el razonamiento, perdón, es cómo proceso la información, la evalúo, la desbarato, luego la uno, creo semejanzas, tomo conclusiones y eventualmente hago o me formo una nueva idea. Entonces, ¿qué sucede cuando mi razonamiento tiene que ver más con un aspecto emocional? No sé si lo han escuchado, es que estás razonando muy emocionalmente. Ok, entonces más bien lo que está actuando en ti puede ser esta otra faceta, tanto instintiva como intuitiva. Y finalmente es lo que está respondiendo, porque la razón y la elaboración de una idea parte a raíz de un proceso. La emoción y la razón van unidas. Yo puedo sentir y a su vez responder ante ese sentimiento con una idea, porque interpreto el sentimiento. En ocasiones existen sentimientos que no puedo interpretar porque de repente aparecen sin una causa de lo que está sucediendo afuera. Por ejemplo, llega una persona X de cierta complexión, de cierta forma, y en ese momento mi estado emocional o se inquieta o me molesta o me desagrada. Hay algo que no me gusta de esa persona, pero no existe una razón aparente para el por qué yo me siento así frente a ella. Entonces decimos, es que a mí me huele o no me vibró o no me sentí cómoda por alguna razón. Entonces aquí es cuando interviene estos aspectos intuitivos o bien esta parte como más de la parte instintiva. Sin embargo, cuando yo evalúo las situaciones o permito que la mayor parte de mis evaluaciones tengan que ver con la intuición o el instinto, hablando que son dos diferentes, pues, pero que yo actúo de acuerdo a esta habilidad como muy rápida para poder
responder, lo que sucede es que no tengo la certeza total de si esa conclusión fue acertada o no. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay quien plantea en escritos también en la psicología, pero también en esta parte de cómo razonamos los seres humanos. Hay 2, 3 libros que hablan de esto, cómo es un pensamiento mucho más eficiente, más eficaz. Y se habla de 2 sistemas, ¿no? Entonces está el sistema intuitivo, que es más rápido, más emocional, y que es el que siempre quiere responder primeramente o de forma inicial, pues. Y luego está el razonamiento o el sistema 2, que es el razonamiento, que es más pausado, evalúa, toma conclusiones, concluye y finalmente toma una decisión más acertada, en teoría, hacia lo que tenemos que hacer. Pero la pregunta es aquí, ¿cuál de estas 2 sistemas puedo hacerle caso o no? Yo creo que ambos sistemas tienen una gran funcionalidad de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero uno de los temas que puede afectar estos 2 sistemas es cuando la parte intuitiva o la parte más del instinto ha sido permeada por historia. ¿Por qué? Como el instinto surge de una reacción emocional activa para la supervivencia, acuérdense, y lo intuitivo nace de algo inconsciente y emocional. Ambas partes, lo que lo está permeando o lo que lo está guiando es lo que siento. Ahora, ¿qué sucede cuando hemos vivido situaciones muy, muy adversas o muy complicadas o de largo tiempo o muy frecuentemente ante una situación muy similar? Y entonces parte del aprendizaje y del bagaje que yo tengo de manera subconsciente y emocional es algo que tiene que ver, vamos a poner un ejemplo, con el miedo. Entonces, quizás la manera más pronta cuando yo tomo una decisión en algo de forma intuitiva sea a través del miedo, porque es lo que está codificado más fuertemente en estas áreas subconscientes que son las que se dirigen a tomar ciertas decisiones. Cuando esto sucede, puede ser que mi decisión o la inclinación hacia donde me voy por aquello que estoy sintiendo no sea la más certera o la más adecuada, aun cuando en ese momento yo haya sentido que era lo que tenía que hacer. ¿Cómo puedo saberlo? Una es cuando la emoción es demasiado intensa ante una situación que no amerita esa intensidad, como el ejemplo que acabo de poner de una persona que llega y me molesta. Me molesta, no quiero, algo de él no me gusta, pero no me he hecho nada. Y entonces digo, es que algo no me gusta, algo no me vibra, pero puede ser que en mi historia yo haya tenido, voy a inventar, un maestro que haya sido súper coercitivo conmigo o haya sido alguien punitivo, mejor esta palabra, y durante mucho tiempo me trató de una forma inadecuada, donde yo me sentía muy agredido. Lo seguro es que esa información que queda de forma subconsciente, inconsciente, como ustedes quieren llamarle, o como yo le digo, subinconsciente, quiere decir que está muy, muy por debajo de siquiera mi inconsciente, se despierta. Y entonces mi evaluación o mi respuesta, acuérdense que es como la respuesta que sale de principio, quizás esa intuición está distorsionada. O quizás yo estoy viendo esta parte del resguardo, yo estoy viendo de más un peligro que no existe. Entonces, hay ejemplos, ¿no? Que podríamos poner cuando las personas tienden a estar siempre en el futuro, un futuro muy catastrófico, y entonces dicen, no, es que ese es peligroso, ese es peligroso, ese es peligroso. Pues pareciera que la brújula del instinto de supervivencia, pues como que se les hizo bolas, porque no puede ser todo tan riesgoso como para no moverse y quedarse paralizados. Entonces, estos aspectos que muchas veces tienen que ver con cómo me comporto ante ciertas situaciones, de fondo puede haber un estado alterado. ¿Por qué? Por la historia. Entonces, este ejemplo también, por ejemplo, en psicología, en psicotraumatología se habla sobre todo de quienes fueron víctimas de abuso sexual o de algún tipo de evento traumático, como un intento de asesinato o en temas de guerra. Esta tendencia de la hiperatención, que es aparentemente muy instintiva en la reacción a protegerse, es muy común.
se ve comúnmente. Lo que hemos visto, y hablo principalmente por mí, en cuanto a lo que he visto con ciertos clientes hace unos buenos años, era que esta tendencia muy subconsciente, muy inconsciente, tendía a estar presente en aquellas personas que también habían vivido eventos adversos. Por ejemplo, muertes cercanas, pérdidas de familiares, y entonces esta ansiedad constante a percibir un riesgo era muchísimo más frecuente. Entonces, aquí la pregunta sería como el título del programa que trataba sobre cómo lo puedo educar, cómo lo puedo trabajar. Bueno, aquellos aspectos que estoy viendo que reacciono de más, ¿cómo puedo saber si reacciono de más? ¿Es proporcional mi emoción si yo la midiera del 0 al 10 ante una situación? ¿Es proporcional mi emoción con respecto a la situación que estoy pasando? Y pongo un ejemplo. Un perro, ¿no? Llega un perro chiquito, yo tengo un galgo italiano que son chiquititos. Llega el perrito y de repente ladra cuando se encuentra con desconocidos. Vamos a imaginar que llega un desconocido, lo ve y le empieza a ladrar y él sale corriendo, se va asustado. Pues bueno, la emoción que seguramente sintió, porque la emoción es el precursor de una conducta, ha de haber sido muy elevada. Y entonces, si esa emoción no va en correspondencia a la situación, porque pues este pequeñito con un grito pues sale corriendo y se va. Algo tuvo que haber pasado antes para que ese instinto de supervivencia se activara y dijera, corre, corre porque estás en peligro. No sé si me estoy explicando. La cuestión es que cuando la emoción es muy elevada para la situación que estoy viendo, algo evidentemente puede estar por ahí en esta parte subconsciente de una experiencia previa que quizás, o lo más seguro es que fue demasiado intensa o demasiado provocada. Por poner otro ejemplo, ¿no? Cuando hay situaciones donde yo hago una evaluación sobre algo, sobre alguien, en una percepción de principio muy rápida y no corresponde en un inicio la primera impresión con lo que después viví con esa persona, ejemplo, pongamos otra vez esa persona que llega, se sienta, me cae mal de entrada, no sé por qué, pero bueno, tengo que forzosamente trabajar con él. Y entonces empiezo a trabajar con él y pasa el tiempo y me doy cuenta que es muy amable, que es muy agradable, que a lo mejor sí, como que tiene ciertos gestos que no me encantan, pero en la generalidad su actuación y su trato es bastante cordial y me agrada. Entonces termina por caerme bien. Entonces, ahí podríamos hablar de otro evento, o sea, o más bien otro dato. Quizás esa primera impresión, lo que está permeado es una experiencia previa que asocio a eso. ¿Por qué sucede? Porque cuando hay un evento o una situación que fue o estresante, generalmente tiene que ver con estrés. Y voy a hacer la diferencia entre estrés, ansiedad, preocupación, enojo. El estrés es la activación que tiene mi cuerpo ante una situación. ¿Ok? Porque a veces les pregunto, ¿cómo te sientes hoy? Estresado. Ok, tu cuerpo se siente estresado, o sea, te sientes más activo de lo necesario. Pero, ¿cuál es la emoción? Entonces, ahí, cuando yo hablo sobre el estrés y la emoción, ya dividí y para que yo lo haya dividido tuvo que pasar una percepción con respecto al evento. No es lo mismo que si llega un asaltante, yo me asuste, sienta miedo, me estreso, pero siento miedo a que llegue un asaltante, lo vea y me enoje y yo lo ataque. ¿Sí me explico? Hay una diferencia entre la interpretación de esa activación corporal. Y eso es evidentemente muy particular en cada una de las personas. Sí tiene que ver con antecedentes de historias, tiene que ver con antecedentes de vida. Por eso hay personas que reaccionan, o más bien los seres humanos reaccionamos distinto ante ciertos eventos y ciertos temas como muy sorpresivo. Hay quien sale corriendo, ¿no? Hay quien se queda pasmado y hay quien a lo mejor va y resuelve algo. Entonces, también esto tiene que ver con parte de la historia, la memoria, el temperamento, bueno, hay un sinfín de situaciones que los seres humanos tenemos porque somos muy complejos. Pero bueno, volviendo al tema eh, del instinto, sobre todo en el tema de cómo respondo, lo que quisiera plantear es que se permea por lo que vivo.
Hay estudios que hablan que cuando los eventos son muy intensos y fuertes, mi cerebro y mi cuerpo, obviamente, queda atento a que no vaya a volver a suceder. Y entonces esa información lo que hace el cerebro es guardarla. Acuérdense que tenemos todo lo que está pasando en nuestro día a día, el cerebro lo va guardando en ciertas memorias, ¿no? Corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. ¿Y qué es lo que más guardamos a largo plazo? Aquello que evidentemente me va a ayudar a mi supervivencia. Si la intensidad del evento fue muy fuerte, esa la voy a guardar. Hay momentos donde se guarda esa información de forma no muy adecuada y se guarda como una información catastrófica con toda la experiencia emocional y todas las situaciones que están alrededor y se guardan, como les decía, de una manera muy, de una forma no consciente para mí. Cuando alguna de esas situaciones se despierta porque se presenta o varias situaciones similares al evento se presentan, entonces mi cuerpo despierta una emoción y por eso actúo. Después ya le daré la interpretación, ¿no? Yo he tenido muchos casos donde las personas venían con una idea de algo que estaban viviendo y en la realidad empezábamos con un tema que era lo que ellos creían que les pasaba y después encontrábamos que eran otros temas o otras situaciones. Me decían, pero yo vine por esto, ¿por qué terminamos en A, no? Y les decía, bueno, pues porque para poder terminar de resolver esta tendríamos que purificar, por ponerle un nombre, o depurar todo lo que está atrás, por lo cual esa reacción va a seguir presentándose. Personas con mucha ira es muy común, personas con mucha ansiedad es muy común, personas con ataques de ansiedad es muy común, que las respuestas tan intensas tengan que ver con parte de una historia. Ahora, ya después tendremos que hablar de términos de habituación, de sensibilización, etcétera, que son, digamos, formas en las que vamos aprendiendo ciertas situaciones y por las cuales nosotros vamos respondiendo. No sé si me volví muy técnica, que no es mi intención volver tan técnica. Bueno, pues voy a ver si hay preguntas. Espero que lo haya dado una respuesta y creo que me faltó algo. Cuando yo quiero entrenar mi parte instintiva o la parte de esta intuición que de repente sale, lo primero que tengo que hacer es saberme aquietar. Si soy una persona que es tiene una hiperrespuesta, o sea, constantemente como que a la primera sale, tiene que aprender a parar un poco. Por eso la meditación, el mindfulness nos ayuda a controlar, que no quiere decir a quitar, sino a manejar, a automodular, a gestionar la emoción. Ese es el primer paso. ¿Qué quiere decir? Que no me aviento, que aprendo a gestionarla, a bajarla. Pero después tengo que aprender a llevar las cosas a la cabeza, a pensar, a analizar y a no dejarme ir con la emoción. La emoción intensa lo que hace es que inhibe mi frontal, o sea, no le da chance a que diga, párale, párale, no le contestes hacia el policía. Es que es injusto. Pues sí, pero ahorita, aunque sea injusto, no le contestes así al policía. Bueno, para yo poderlo entrenar, tengo primero que aprender a manejar la emoción. Y esto tiene que ver con técnicas, como les decía, meditación, pero también con técnicas de respiración, con técnicas de inoculación del estrés. Hay muchas maneras de aprender a manejar mi emoción cuando se intensifica. Después tengo que aprender a observar ante qué estímulo respondo, así de principio. Y después también tengo que ver qué pasa por mi mente. Y cuando cuando lo logre manejar, cuando logra manejar estas dos partes, que es la reacción, manejarla y después observar qué pasa por mi mente o qué situaciones o ante qué situaciones respondo, después podría ver qué fue lo que lo origina. Y a veces no logro encontrar una idea o un concepto, simplemente es una sensación, ahí tengo que irme un poco para atrás, es el motivo de bilateral unlock, ¿no? Para poder destrabar lo que finalmente se encontró condicionado, que eso ya hablaríamos de otro tema, que es muchísimo más biologista. Pero bueno, entonces, por principio, una forma sencilla pues que les puedo dar es que aprendan a meditar, a parar la mente, a respirar, a aquietar el sistema y después a responder. Si ustedes lo hacen todos los días, durante un momento que estén tranquilos,
O sea, no lo hagan cuando estén estresadísimos porque no les va a salir. Hagan la meditación, las respiraciones, el mindfulness, unos 5 minutos, 10 minutos, no necesita ser muchísimo, durante un momento donde ustedes estén tranquilos, que si tranquilos de ese 0 al 10 en un 2 3 y respiran, ¿no? Respiran y aprenden una técnica y la utilizan todos los días en un espacio donde no estén estresados. Del 5 para arriba, no. Del 4 para abajo, sí. Lo que van a hacer es empezar a contracondicionar su organismo. Conforme va pasando el tiempo, la comienzan a hacer cuando se sientan en 5, luego la comienzan a hacer cuando en 6. Y cada vez que ustedes vean que cuando sube la emoción y la utilizan y logran bajarla, ya están aprendiendo a controlar y a manejar esa emoción. Por el otro lado, cuando ustedes estén en un momento donde el impulso les gana, paren, ¿no? Por eso ustedes ya saben cómo pararlo, porque ya saben cómo manejar la emoción, y después razonen. Entonces, el razonamiento es bien importante y la manera de entrenarlo es así. Bueno, voy a las preguntas. Perdón, porque me salí de aquí. ¡Ay! A ver si hay alguna. Ok, me preguntan cómo se pueden aquietar, además del mindfulness. Ahorita ya dije 2, si no la contesto más adelante. Hay gente cuyo instinto está bien calibrado y ya nomás 3. Veo que mucha gente es muy reactiva últimamente en consecuencia de la pandemia. Okay. Bueno, hay gente que lo tiene calibrado, sí. Fíjense, la gente que aprendió a trabajar con su mente, a manejar y modular sus emociones, lo tiene más calibrado. Seguramente lo tiene más calibrado. Por eso el trabajo mental, yo tengo un programa que se llama Mind Training, que se dedica a eso, a que podamos nosotros trabajar y calibrar esta parte tanto instintiva, que es la de supervivencia, como la intuitiva, ¿no? Que tiene que ver con un razonamiento con conceptos más subconscientes y que eso generalmente nos sirve mucho, sobre todo cuando nuestro trabajo implica respuestas rápidas o decisiones o toma de decisiones rápidas, ¿no? Me preguntaban del mindfulness. Acabo de mencionar ahorita el paro de pensamiento. Parar el pensamiento no es que me quede en blanco, sino es cambiar de un foco a otro foco. Voy a darles después un programa de eso. Yo creo que les voy a hacer como de ejercicios. Va a estar interesante. Y después me preguntan que hay gente muy reactiva, sí, porque como les comenté, este sistema, después de haber pasado por un proceso de mucho estrés, este sistema todos lo tenemos, se queda como atento a las situaciones, atento a las circunstancias. Y aparte, si aparte de eso estoy con un estado de desgaste emocional o burnout, ya no voy a decir burnout porque el burnout sí se refiere mucho a lo laboral, pero todos estamos en un estado emocional, en un desgaste emocional que no necesariamente tuvo que ver con nuestra ocupación y nuestra profesión, pero cuando estamos en este desgaste emocional y aparte estamos teniendo todavía las secuelas de esta tendencia de estar muy atentos a las cosas, pues respondemos de una forma muy rápida y después lo evaluamos como que, bueno, pues era lógico actuar de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense, ese es uno de los ejemplos de los que podríamos hablar sobre el instinto y la razón. Entonces, recuerden, chicos, sí, la emoción es súper importante, pero una emoción no manejada es como tener un Rottweiler y dejarlo que corra y agarre a quien quiera. O como tener un caballo, montarse en él y permitir, si es un caballo árabe, permitir que nos lleve a donde se le pegue la gana. Entonces, es un balance entre la parte emocional, la respuesta emocional y la razón. Porque una de las bendiciones que tenemos los seres humanos es que tenemos raciocinio. Bueno, pues les agradezco mucho. Espero que les haya servido. Recuerden compartirlo con quien crean que le pueda servir también. Síganme en mis redes, gabyruiz.com.mx es mi página, gabyruiz.com.mentor y gabyruiz-mentor en las redes sociales, incluyendo LinkedIn. Bueno, pues nos vemos la próxima semana.
el martes a las 7:15 y muchas gracias por estar aquí.